La monarquía católica, España en la Edad Moderna. La Edad Moderna en España trae consigo grandes cambios. Llegarán a constituirse en primera potencia mundial. Piedra angular de este cambio será el reinado de los reyes católicos a partir de 1474, cuando coronada Isabel I como reina de Castilla, dará el impulso al descubrimiento de América. España, hacia 1470, aparecía dividida en 5 reinos: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Castilla era más poblado y el más fuerte de todas las zonas. Después de resuelto el pleito sucesorio, la corona castellana, a través del Tratado de Alcacobas-Toledo, Isabel se convierte en reina de Castilla, quien adquiere junto a su esposo Fernando de Aragón un protagonismo decisivo en la modernidad de España. Ambos toman medidas centralizadoras que transforman a la península en una sumatoria de reinos a un moderno Estado español. Las capitulaciones de Santa Fe. El 17 de abril de 1492 suscribía Cristóbal Colón con los reyes católicos la capitulación que le concedía títulos y beneficios a cambio del éxito de la empresa, constituyéndose este acuerdo en la primera fuente de derecho indiano. En general decimos que la capitulación era un contrato de derecho público celebrado entre la corona y un particular, por el cual aquella concedía permiso o licencia para llevar a cabo una empresa, establecer un servicio público sujeto a determinadas condiciones. Ortiz Pellegrini, 1994. Tenía 3 partes. Primero, la licencia propiamente dicha. En segundo lugar, las obligaciones del particular, que eran cumplir los fines de la empresa y de la corona, buen tratamiento a los indios, cobro de impuestos, poblar el lugar, etc. Y las mercedes regias, concesión de títulos o funciones públicas en los territorios que se descubriesen, repartimiento, aprovechamiento de las minas, participación de las rentas y beneficios de la corona. Y en tercer lugar, la condición al éxito de la empresa o conducta del jefe. Ortiz Pellegrini, 1994. Las bulas de Alejandro VI, el Tratado de Tordesillas, el problema de los justos títulos. Primero, las bulas de Alejandro VI. Debido a la confusa redacción del Tratado de Alcacobas-Toledo en 1479, impulsó, entre otros motivos, el viaje de Colón para colocar a Castilla en una situación favorable frente a Portugal, a fin de reivindicar como propio el océano arriba de Canarias y al oeste de las islas. Esta discutida interpretación tuvo sus consecuencias. Fernando e Isabel, para consolidar sus pretensiones, deciden pedir al Papa Alejandro VI, un aragonés de la familia de los Borja, que les concediera el dominio de las tierras descubiertas, siguiendo la doctrina de la Edad Media que asignaba al pontífice la facultad de disponer de los territorios ocupados por infieles para atribuirlos en plena soberanía a un príncipe cristiano. Así surgieron el 3 de mayo de 1493 la primera intercaetera o bula de la donación y la segunda intercaetera o bula de partición, antedata del 4 de mayo de 1493 y suscripta realmente el 28 de junio de 1493. Por estas, el Papa donó perpetuamente a los reyes católicos y sus legítimos sucesores de la corona de Castilla las islas y tierra firme, descubierta y por descubrir. Les dio libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción sobre ella. Excluyó a todos los demás príncipes europeos, les impuso el cargo de convertir a los naturales
en cristianos, sentando la primera base del patronato. Le Valle, Ortiz Pellegrini, 1994. La falta de demarcación de límites entre España y Portugal motivaron la segunda intercaetera, que se fijó en una línea imaginaria ubicado a 100 leguas al occidente de las Islas Azores y del Cabo Verde, donando a Castilla las tierras que se encontraran al oeste de esa línea. La tercera bula de comunicación otorgaba a los monarcas españoles privilegios análogos a los que anteriormente les había concedido a los portugueses sobre África, y la cuarta bula, la ampliación de donación, se extiende con todas sus cláusulas a todas y cualquiera de las islas y tierras firmes halladas y descubiertas y que se hallaren o descubriesen navegando o caminando hacia occidente o mediodía. Ortiz Pellegrini, 1994. El Tratado de Tordesillas. Portugal no acepta las bulas papales e insiste en su reclamo de propiedad sobre mar y tierras occidentales a Canarias. Juan II negocia un acuerdo bilateral previo a varias tratativas. El 7 de junio de 1494 firman finalmente el Tratado de Tordesillas. Allí, los lusitanos solo consiguieron una modificación de la línea alejandrina, ubicándola a 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde, quedando para Castilla las tierras situadas al oeste de esta línea. El tratado significó en realidad una verdadera participación del mundo entre dos potencias. No obstante sus solemnes términos y promesas, Portugal extendió sus dominios hacia el oeste y hacia el sur, provocando continuos conflictos con España y que le dieron buen rédito a tenor de la expansión lograda. Ortiz Pellegrini, 1994. El problema de los justos títulos es el problema que surge a partir del descubrimiento del nuevo continente. Entre los problemas que hubo de plantear el descubrimiento propuesto por Cristóbal Colón, debió figurar en algún lugar preferente el relativo a la forma más conveniente de tomar posesión de las nuevas tierras. ¿En virtud de qué título o títulos podrían estos territorios ser incorporados a la Real Corona? Aquí hay dos puntos de vista de la problemática. A, con relación a los demás países europeos, y B, con relación a los habitantes del nuevo continente. Sorraquín Becú, Ortiz Pellegrini, 1994, página 112. Con relación al primer punto, el hecho del descubrimiento sumado a la ocupación territorial completado, según el derecho público de las épocas con las bulas papales, pero al declinar la autoridad pontificia, sus actos atributivos de soberanía pierden vigencia y dan lugar a los tratados como medio de resolución de estos conflictos. Con relación a los indios, el problema era distinto. ¿Qué título tenía Castilla para someter a los habitantes de América a su poder? Aquí es Fray Antonio de Montesinos uno de los primeros que comienza los cuestionamientos del trato cruel y horrible servidumbre a las que estaban sometidos por los españoles. Estos cuestionamientos, reclamos oídos por Fernando, quien convoca una junta para que se estudie la cuestión. Así se reúnen en Burgos 1512 licenciados como Gregorio Santiago, José Palacios Rubios, fraile como Matías de Paz, Pedro de Covarrubias y Torres Durán, quienes admiten la validez y legitimidad de la donación papal como título de poder legítimo de los reyes de Castilla para someter a los indios, disponiendo que los conquistadores deberán leer a los aborígenes un requerimiento y sanciona las llamadas leyes de Burgos. Ortiz Pellegrini, 1994. En la segunda década del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas sostendrá la libertad de los indios
antes de su conversión al catolicismo, y esta última debía realizarse por medios pacíficos, calificando de injusta toda guerra contra los naturales del lugar. En 1539, Francisco de Vitoria dictó en Salamanca una lección o conferencia sobre el tema Relectio de Indis, analizando las posiciones reconocidas hasta ese momento y dividiendo los títulos en legítimos o ilegítimos. Consecuencia de este estudio es la siguiente. Carlos I reconoce a los jefes indios como señores naturales de sus pueblos y procura obtener la sumisión voluntaria. Abandona el antiguo requerimiento y en su lugar prepara una carta que se le ha de leer, aludiendo al derecho de los españoles a circular, comerciar pacíficamente y a predicar el evangelio. Se busca una simple alianza con ellos. García Gallo. Ortiz Pellegrini, 1994, página 113. Sigue la discusión a pesar de la valerosa prédica de los de Casa, quien se considera un verdadero precursor de los derechos humanos. De las Casas sostiene que los indios aún no convertidos no pueden ser obligados a la sumisión, que solo puede producirse por un acto voluntario. Aquí aparecen los teólogos como Francisco de Vitoria, quien establece que a los indios no se les podía hacer la guerra por el solo hecho de que rechazaran el evangelio, pero sí en caso de negarse a admitir extranjeros, atacar su provocación a comerciantes o misioneros. Ejemplo de las causales de la guerra justa. Ortiz Pellegrini, 1994, página 114. En síntesis, se establece que hay títulos legítimos y títulos ilegítimos. Los títulos legítimos son, primero, los indios son los verdaderos dueños antes de la llegada de los españoles. Segundo, el emperador no es el señor del mundo. Tercero, aunque lo fuese, no puede ocupar provincias de los bárbaros. Cuarto, el Papa no es el señor temporal o civil del mundo. Quinto, aunque tuviese potestad civil en el mundo, no puede darla a príncipes seculares. Sexto, el Papa tiene potestad temporal en orden a las cosas espirituales. Séptimo, el Papa no tiene potestad temporal en orden a los indios. Octavo, si los bárbaros no quieren reconocer al Papa, no por ello se les debe hacer la guerra. Noveno, si los bárbaros no quieren reconocer la fe, no por ello se les debe hacer la guerra. Décimo, los cristianos no pueden, ni con autoridad papal, reprimir a los indios por los pecados contra la ley natural. Títulos legítimos: Sociedad y Comunicación Natural, Luz Peregrinandi. Segundo, Propagación de la religión cristiana, Luz Predicandi. Tercero, Ayuda a convertidos si son molestados por bárbaros. Cuarto, convertidos los indios, el Papa puede darles un principio cristiano. Quinto, para defender inocentes de una muerte injusta, sin autoridad del pontífice, pueden los españoles prohibir a los bárbaros toda costumbre y rito nefasto, porque pueden defender los inocentes de una muerte injusta. Ortiz Pellegrini, 1994, página 116. Sexto, elección voluntaria de la mayoría de los indios. Estos pueden mencionarse a modo de ejemplo, entre otros. Algunos juristas importantes en la misma temática de la legitimidad o no de aquellos títulos. Palacios Rubios, Gregorio López. A su vez, dentro del pensamiento humanista mencionaremos algunos eruditos de la época enrolados en esta corriente. Juan Ginés Sepúlveda, humanista, aristotélico, erudito. Bartolomé de las Casas, el más enfático en la defensa de los llamados indios. El derecho indiano. Características, elementos, orden de relación, recopilación de 1680. Primero, el derecho indiano.
El derecho indiano es el que rigió en el Nuevo Mundo tras la conquista de América por los españoles. ¿Y esto por qué se tuvieron que dictar nuevas normas para hacer frente a las situaciones, hasta ese momento desconocidas, nuevas circunstancias sociales, económicas, raciales y geográficas del Nuevo Mundo que no encuadraban en los preceptos rígidos del derecho castellano, por los que se hacía necesario dictar normas destinadas sobre todo a organizar el gobierno temporal y espiritual, la justicia, las finanzas, las relaciones humanas y mercantiles entre España y las Indias, la condición de los naturales y otros problemas. Por todo lo dicho, cabe aclarar que en un primer momento, como ya veremos más adelante, convivieron derecho castellano y derecho indiano. Pasando en claro, definiremos al derecho indiano como derecho sancionado en España, especialmente para América, y que rigió en América durante 3 siglos de dominación española e incluso tuvo vigencia posterior. Ortiz Pellegrini, 1994, página 121. Elementos. Desde lo expuesto hasta ahora vemos cómo el derecho castellano y el derecho indiano han tenido conexiones y vigencias simultáneas, lo cual obliga a estudiarlos en conjunto, y a lo que se suma el derecho indígena, el derecho que estaba vigente en América hasta la llegada de los españoles. Por lo tanto, vemos que convivieron 3 tipos de derecho: el derecho castellano, el derecho indiano y el derecho indígena. El derecho castellano era el que imperaba en Castilla al momento de la conquista y que se siguió sancionando posteriormente para ese reino. Se aplica en América solo una parte de ese sistema que tenía carácter supletorio, es decir, se aplicaba si no había disposiciones especiales para el Nuevo Mundo. Tuvo mayor alcance en el campo del derecho privado, lo civil, lo comercial, en el penal y procesal, que no fueran reemplazados por otras especialmente dictados para las Indias. Para el que el derecho castellano tuviera vigencia en América era preciso que las nuevas leyes que se iban sancionando pasaran y fueran aprobadas por el Consejo de las Indias. Ortiz Pellegrini, 1994. El derecho indiano, este derecho propiamente dicho, se componía de las normas sancionadas en España para regular el funcionamiento de los órganos gubernativos indianos allí ya existentes, de las leyes expedidas en España para resolver los problemas de la América hispánica y de las Filipinas, de las leyes y costumbres establecidas en las Indias, derecho indiano criollo que se lo llamaba, de las interpretaciones de todas esas leyes hechas por los tribunales superiores, Consejo de Indias y Audiencia. Básicamente este derecho se limitaba a derecho público eclesiástico, organización de la iglesia, real patronato, evangelización de los indios, entre otros. El gobierno político de las Indias, el régimen administrativo y judicial, financiero, militar, a la condición de los indios al ingreso de personas y a la regulación de las actividades económicas. Ortiz Pellegrini, 1994. Ahora, el derecho indígena, aquel que regía en las Indias desde antes de la conquista española, esencialmente no escrito, y se componía de las órdenes emanadas de diversas autoridades y de las costumbres existentes en el lugar. No todo este derecho fue rechazado por los españoles, pero tampoco se mantuvieron muchas de las instituciones de este tipo de derecho debido a que chocaban con los preceptos cristianos. Subsisten las instituciones de derecho indígena como el cacicazgo, que eran los jefes de las tribus, los caciques. El ayllu, que era la propiedad colectiva de la tierra que se había impuesto como régimen agrario en el incanato sobre la base del parentesco y de la religión. La mita, que era la obligación de concurrir al trabajo por turnos. ¿Cuáles son las características de este derecho indiano? El casuismo acentuado, consecuencia de un conjunto de normas
individuales, se legisló sobre problemas muy concretos como aspiración al mejor gobierno, y su vigencia se expresa a través de la facultad de las autoridades indianas de suspender la ejecución de una ley. Una tendencia asimiladora y uniformadora. Se trató de que la legislación fuera asimilada a la propia legislación del territorio peninsular como un principio rector de uniformidad. Se impuso la realidad y las instituciones adquirieron modalismos diferentes según el ambiente geográfico, social y económico en que hubieran de desenvolverse. Una gran minuciosidad reglamentaria. Existían en muchos casos cuestiones que solo interesaban a un reducido distrito rural, por lo que se daban amplias facultades resolutorias a las autoridades coloniales. Un profundo sentido religioso, la conversión a la fe de Cristo de los aborígenes sometidos y a la defensa de la religión católica en estos territorios fue uno de los móviles que impulsara la política colonizadora. Fue en muchos aspectos un derecho consuetudinario, que se desprendía de las costumbres locales de los indígenas, de esto y de los españoles, o de las prácticas americanas de los españoles solos. Es un derecho especial o municipal, adaptado a las distintas regiones, grados de cultura y sumisión del indio al español. Y es un deber singular porque nace de acuerdo a las circunstancias de Indias, como adaptación de los principios del derecho natural y del derecho castellano. Y es diverso y a la vez tiene unidad. Ortiz Pellegrini, 1994. Cuarto tema, orden de prelación. Fue necesario establecer un orden de prelación por existir normas contradictorias. El problema se resolvió imitando la solución adoptada por los españoles desde antaño y se dio preferencia a las leyes dictadas específicamente para ese lugar, para las Indias. Ante un problema, los jueces para resolverlo debían buscar la norma aplicable. Primero, en el derecho indiano, prefiriendo la ley más específica a la general, más reciente a la más antigua. Segundo, a las leyes de Castilla, reunidas en la nueva recopilación de 1567, y las posteriores, siempre que hubiera pasado por el Consejo de Indias o por la Secretaría de Indias después de 1716. En tercer lugar, en el fuero real o en el fuero juzgo. Cuarto, en las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Quinto, la recopilación de 1680 y finalmente durante el reinado de Carlos II se promulgó la Real Cédula del 18 de mayo de 1680 que dio fuerza legal a la recopilación de las leyes de las Indias. Conjunto de disposiciones jurídicas que se considera una obra monumental ordenadas en 9 libros que contiene alrededor de 6.400 leyes. La recopilación de 1680 es de gran importancia para conocer los principios políticos, religiosos, sociales y económicos que inspiraron la acción del gobierno español. Si bien la obra adolece de técnica legislativa, implica el reconocimiento y aplicación del derecho de Indias sancionado en España. Los 9 libros con materias de distinta índole, a saber, son: primero, recopilación de 1680, se promulga durante el reinado de Carlos II, una obra monumental de disposiciones jurídicas que contiene estos 9 libros. El libro 1 se refiere a los asuntos religiosos tales como el regio patronato, la organización de la Iglesia americana, la situación del clero regular o secular y diversos aspectos relacionados con la cultura, la enseñanza, entonces, en aquel momento, muy conectado con la religión. En el libro segundo se ocupa de la estructura del gobierno indiano, con especial referencia a las funciones y competencias del Consejo de Indias y las audiencias. En el libro 3 es un resumen de los deberes, competencias, atribuciones y funciones de virreyes y gobernadores. Igualmente hace referencia a la organización militar indiana.
El libro cuarto se ocupa de todo lo concerniente al descubrimiento y la conquista territorial. Consecuencia fija las normas de poblamiento, el reparto de las tierras, las relaciones con las obras públicas, la minería y demás. El libro quinto legisla sobre diversos aspectos del derecho público, límites jurisdiccionales, funciones, competencias y atribuciones de los alcaldes, corregidores y demás funcionarios menores de aquel momento. El libro sexto se ocupa fundamentalmente de la situación de los indígenas, condición social, régimen de encomienda, tributos, etc. El libro 7 resume todos los aspectos vinculados con la acción policial, especialmente los relacionados con la moralidad pública. El libro 8 legisla sobre la organización rentística y financiera. Y finalmente, el libro 9 se refiere a la organización comercial indiana y a los medios de regularla, con especial referencia a la casa de contratación y a los sistemas de comercio. Ortiz Pellegrini, 1994. Resumiendo entonces, se suele denominar derecho indígena al sistema jurídico y a diversas instituciones jurídicas que regían en América antes de la llegada de los españoles y que era esencialmente no escrito. Entre otras, algunas de las instituciones que persistieron parcial o limitadamente a la llegada de los conquistadores fueron el cacicazgo, el ayllu y la mita. El derecho indiano se caracterizaba por un acentuado casuismo, una tendencia asimiladora y uniformadora, una gran minuciosidad reglamentaria y un profundo sentido religioso. Además, era un derecho basado en gran parte en las costumbres locales y de carácter singular.